Apreciados alumnos, tengan ustedes una excelente jornada. El día de hoy iniciaremos con una nueva materia, un nuevo tema que es lógica proposicional. Luego de haber estudiado conjuntos, relaciones, funciones, vamos a iniciar nuestro proceso de desarrollo de la lógica proposicional, que está basada en todas las materias anteriormente vistas. La lógica es una ciencia matemática, en este caso, pero que también es aplicada en todas las áreas de las ciencias. Nosotros le daremos un enfoque matemático a la lógica. ¿Qué significa eso? Significa que basado en los conocimientos matemáticos aplicaremos y tomaremos decisiones lógicas. Es una función. Los conocimientos matemáticos nos permiten identificar y generar un raciocinio lógico que nos va a permitir aplicar las reglas de la lógica. Entonces es muy importante que ya tengamos un bagaje que ya hemos aprendido en las materias anteriores y que ahora vamos a aplicar y adentrar nuestros conocimientos matemáticos a la lógica proposicional. Esta es la introducción y espero que este material les sea de utilidad como apoyo que venimos implementando en esta nueva modalidad de enseñanza. Que tengan un buen día. Introducción a la lógica proposicional. Como todos los temas venimos explicando, inicialmente daremos las explicaciones, toda la parte teórica, la conceptualización y luego pasaremos a aplicar en nuestros ejercicios. La lógica matemática es una variedad de la lógica filosófica y puede ser considerada como la ciencia del raciocinio y de la demostración. Los objetivos principales de la lógica son esencialmente dos cosas. Primero, eliminar las ambigüedades propias del lenguaje ordinario, porque cuando hablamos de lógica, hablamos y hablaremos y trataremos en nuestro lenguaje natural, en nuestra lengua nativa. Entonces, eliminar las ambigüedades del lenguaje es uno de los objetivos principales. El segundo objetivo es dar rigor a aquello que se está estudiando. O sea, las declaraciones tienen que ser certeras, válidas, tienen que ser claras, sin lugar a dudas. ¿Ok? En lógica existen dos procesos fundamentales para hacer eso, para conseguir esos dos objetivos. El primero es la conceptualización. Consiste en definir los objetos matemáticos que se van a estudiar. Definimos qué vamos a tratar, cuál es el tema en tratamiento. Y luego la demostración, que consiste en demostrar rigurosamente aquellas propiedades, proposiciones, teoremas que se estén estudiando, de una forma clara y transparente, sin lugar a dudas. No tiene que existir posibilidad de dudas cuando nosotros hacemos una definición lógica. Cuando tomamos una decisión, tiene que ser clara y transparente para todos, para todas las personas que lean, que se interioricen de nuestras definiciones
tienen que entender la misma cosa claramente. Definición de proposiciones. Tenemos tres definiciones. No es para confundir, sino que es para aclarar. Cualquiera de las tres definiciones son válidas. Es para que tengamos un panorama bien claro de qué significa una proposición. Les doy ejemplos de tres formas de definirla. Proposición es toda sentencia declarativa que pueda ser clasificada como verdadera o falsa. Esta es la definición universal, la más utilizada. La definición 2. Se llama proposición a cualquier afirmación que es verdadera o es falsa, pero no ambas cosas a la vez. Tercera definición. Proposición es una oración declarativa con sujeto y predicado a la cual puede ser atribuida sin ambigüedades uno de los dos valores lógicos, verdadero o falso. El conjunto de las tres definiciones nos da un panorama claro de lo que tiene que ser y lo que tiene que tener para que sea una proposición, una oración con sujeto y predicado a la cual podemos atribuir un valor lógico. Eso es la definición de proposición. De acuerdo a las tres definiciones anteriores, concluimos que una proposición presenta las siguientes características. A. Siendo una oración, tiene sujeto y predicado. B. Es declarativa, o sea, no puede ser una oración exclamativa o interrogativa. Tiene un y solamente un valor lógico, verdadero o falso. Tres condiciones que tienen que estar embutidas dentro de la definición y que obligatoriamente tienen que ser cumplidas para que sean consideradas una proposición. Ahora vamos a presentar ejemplos de proposiciones, interpretando ya las definiciones que hemos visto anteriormente y aplicando las definiciones ya en la práctica. ¿Cómo formamos una proposición? Dijimos que tiene que tener sujeto y predicado. El primer ejemplo, la tierra es redonda. Es una proposición, ¿por qué? Porque estoy hablando de algo, ¿ya?, del sujeto, y le estoy atribuyendo una característica, ¿ya? Entonces, esta es un ejemplo de una proposición que sí podemos afirmar y atribuirle un valor lógico, verdadero o falso, de acuerdo a lo que nosotros conocemos del mundo, del conocimiento que acumulamos hasta hoy, en conocimiento general de todas las áreas. En eso nos basamos para decir si va a ser verdadero o falso. En este momento no estamos viendo el valor lógico todavía, pero cuando creamos la proposición ya tenemos que saber que puede tener un valor lógico o otro valor lógico. Solamente dos valores, o verdadero o falso. No puede ser más o menos. Otro ejemplo, la luna gira alrededor de la Tierra. Hablamos de algo y le atribuimos una característica. Es una proposición, ¿por qué? Porque cumple los requisitos, tiene sujeto y predicado. Y también se le puede atribuir un valor lógico. Otro ejemplo, Jaime Rangel tiene el grado de doctor. También tiene sujeto y también tiene predicado. Hablamos de una persona y le atribuimos una cierta condición. Ese es el predicado. Otro ejemplo, 7 es mayor que 2. Otro ejemplo, 3 más 8 es igual a 11.
5 es mayor que 8. 4 veces 5 es diferente de 20. Todos estos ejemplos son proposiciones que cumplen con las reglas que hemos estudiado anteriormente. Son sentencias declarativas con sujeto y predicado, a la cual puede atribuirse un valor lógico verdadero o falso. Esa es una proposición válida y todos estos ejemplos son proposiciones válidas. Ahora bien, vamos a darles ejemplos de no proposiciones, ejemplos de cómo no tenemos que hacer una proposición porque es incompleta, porque es errada, porque no cumple las reglas. El primero dice, ¿cuál es tu nombre? No es una proposición porque es una oración interrogativa. No habla de nadie ni atribuye ningún valor, no tiene sujeto y no tiene predicado. Entonces, no es una proposición válida. Otro ejemplo, 3 más 4. Tampoco es una proposición porque no cumple el requisito básico que es sujeto y predicado. Habla de algo, pero no dice nada. 3 más 4 no completa la frase. Entonces, porque está incompleta, no es considerada una proposición. No tiene predicado y no se le puede atribuir un valor lógico verdadero o falso. Está incompleto. Entonces, no es una proposición. Otro ejemplo, no hagas eso. No puede ser clasificado como verdadero o falso. Es una oración imperativa. Es una orden nada más. No estamos hablando de nada, de nadie, no hay sujeto y no hay predicado. Entonces no cumple la regla y tampoco es considerada una proposición. De vuelta repetimos, para que tengamos una proposición tiene que ser una sentencia declarativa, una oración completa, donde hablamos de algo o de alguien y le atribuimos una característica, una condición, una definición. Eso sí es una proposición, es considerada una proposición, porque es una oración completa, con sujeto y predicado, y que podemos nosotros evaluar y venir a decir, sí, es cierto, es verdadero. O si por lo que conocemos del mundo podemos decir, no, es falso, no existe. Por ejemplo, yo digo, José es un alumno excelente que tiene 5 metros de altura. Es una proposición válida. ¿Por qué? Porque estoy hablando de algo, estoy hablando de alguien y le estoy atribuyendo una condición. Es una sentencia declarativa con sujeto y predicado. Podemos evaluar. Ahora, si es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo, eso ya vamos a evaluar en una segunda instancia, que es atribuirle el valor lógico verdadero o falso a lo que yo había declarado. En este momento lo que estamos estudiando es solamente la declaración. Y la declaración, por más de que sea falsa, es válida. Es válida como una proposición, aunque sea falsa. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros conocemos del mundo, no existe una persona que tenga 5 metros de altura probablemente, ¿verdad? Entonces, al final, estoy afirmando una mentira o una proposición falsa, pero que cumple las condiciones para que sí sea una proposición por la reglamentación y que viene a cumplir que hablamos de algo, de alguien que es el sujeto y le atribuimos una condición o una característica que es el predicado. Ahí se completa nuestra proposición.
y posteriormente vamos a analizar si es verdad o es mentira lo que nuestra proposición está diciendo. Eso ya en una segunda instancia que vamos a ver más adelante. Principios fundamentales. Para completar el concepto de proposición, debemos resaltar que la lógica proposicional trata del estudio de las sentencias declarativas, o sea, las proposiciones. Toda sentencia declarativa es una proposición, las cuales tienen que satisfacer a los dos principios fundamentales. Dos principios fundamentales de las proposiciones. El primero es el principio del tercero excluido y el segundo el principio de la no contradicción. El principio del tercero excluido habla de que una proposición solo puede ser verdadera o falsa. No existe otra tercera opción. O es verdadero o es falso. No puede ser más o menos, tal vez, nada. Tiene que ser certera porque es una sentencia declarativa, tiene que ser clara. Por eso que habíamos hablado al inicio del lenguaje preciso, de eliminar ambigüedades del lenguaje, porque cuando hablamos de lógica, hablamos del lenguaje natural, en nuestro lenguaje hispano, en las reglas, basadas en las reglas de español, vamos a declarar nuestras sentencias y nuestras proposiciones en español. Y a esas proposiciones tenemos que tener las condiciones de atribuir solamente dos opciones, o verdadero o falso, o cierto o mentira. Nada más que eso. Eso es el principio del tercero excluido. No hay una tercera opción, dos nomás, verdadero o falso. Y el principio de la no contradicción dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. No se puede contradecir. Eso significa la no contradicción. No puede ser, puede ser falso, y puede ser también verdadero. Eso es una proposición ambigua. Es anulada, es una proposición nula. No es considerada una sentencia declarativa ambigua, no es considerada una proposición. Porque tiene lugar a dudas. Cuando hay lugar a dudas, ya es anulada la proposición. Tenemos que tener categóricamente la posibilidad de atribuirle un solo valor a la vez. O verdadero, siempre, o verdadero o falso, siempre. No puede ser a veces falso y a veces verdadero una sola proposición. No puede tener dos valores al mismo tiempo. Uno de ellos tiene que asumir. Entonces, este es el principio, acá está el caracú de la cuestión. Tenemos que tener claramente estos dos principios. El principio del tercero excluido y el principio de la no contradicción. Repitiendo todo y resumiendo. El tercero excluido es que no hay otra opción, solo puede ser verdadero o falso. Y la no contradicción es que tiene que ser o siempre verdadero o siempre falso. No puede ser a veces verdadero, a veces falso, y se contradice en nuestra proposición. Con eso damos por terminado la definición de lo que es una proposición y cumpliendo todos los requisitos que tiene que cumplir una proposición bien formulada, clara, concisa. Habiendo ya estudiado y revisado toda la conceptualización, las formas, la estructura y lo que tiene que contener
una sentencia declarativa para que sea considerada una proposición, ahora vamos a estudiar y ver cómo atribuimos un valor lógico a esa misma proposición. Hablamos de que solamente pueden tener dos valores, o verdadero o falso. Entonces, la regla es la siguiente. Una proposición verdadera tiene un valor lógico verdadero y una proposición falsa tiene un valor lógico falso. Hablamos de verdadero y de falso de acuerdo a todo el conocimiento que hemos acumulado hasta hoy, por todo lo que conocemos en matemática, en el mundo, en conocimiento general, en ciencias naturales. En eso nos basamos para decir si es cierto o es mentira, en conocimientos generales. Entonces, como el ejemplo anterior que he dado, Pedro tiene 5 metros de altura, entonces puedo yo atribuir un valor lógico falso a esa proposición, porque yo, por lo que conozco del mundo, no hay una persona que tenga 5 metros de altura. Entonces, esa es la forma de definir si es verdadero o si es falso. ¿Ya? Pero tiene que cumplir todas las condiciones y todos los requisitos para que sea considerada una proposición. Y posteriormente atribuirle un valor lógico verdadero o falso. Los valores lógicos verdaderos o falsos también pueden ser representados por 0 para las proposiciones falsas y por 1 para las proposiciones verdaderas. Eso es a modo de información nada más, porque si ustedes pueden agarrar algunos materiales en internet o algunos libros, algunos autores utilizan esta nomenclatura: 0 para las proposiciones falsas y 1 para las proposiciones verdaderas. Entonces, también pueden encontrar, entonces, a modo de información presentamos. Nosotros, en la materia, vamos a utilizar falso y verdadero. F para las proposiciones falsas y B para las proposiciones verdaderas. Pero, a modo de información, les dejo plasmado también algunos comentarios que pueden venir a encontrar en algunas bibliografías. Aquí abajo les presentamos algunas proposiciones con sus respectivos valores lógicos. La proposición y la columna del valor lógico a la derecha. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Para que yo sepa si es verdadero o falso, tengo que saber con antecedencia, con antelación, ¿ya?, la definición de un triángulo, ¿ya?, y son conceptos matemáticos que presumimos como alumnos y como estudiantes de matemáticas ya sabemos, ¿ya? Esto no es parte de lógica estudiar esta parte. Justamente nosotros no dimos triángulos, profesor. No, son conocimientos generales que nosotros ya tenemos que tener como estudiantes. El segundo ejemplo: 3 más 5 es igual a 7. ¿Ya? No, 3 más 5 es igual a 2. Es falso. ¿Por qué? Porque yo ya sé sumar, y si yo sumo 3 más 5, no es 2. Pero previamente yo tengo que saber sumar. Acá no vamos a estudiar eso, sino vamos a aplicar el conocimiento que ustedes ya tienen. Y basado en ese conocimiento, ustedes me van a decir si es falso o si es verdadero. 7 más 5 es igual a 12. Podemos afirmar que es verdadero porque la suma de 7 con 5 es igual a 12. El Sol es un planeta. También puede ser considerado verdadero por los conocimientos que ya tenemos. Perfecto. Entonces, con esto
Finalizamos la conceptualización, definir una proposición, generar una proposición válida y atribuirle un valor lógico verdadero o falso. Aquí completamos la primera etapa de nuestra primera clase de lógica proposicional. Con esto damos por terminado la primera clase de lógica proposicional. Espero que les sea de utilidad los comentarios y las diapositivas. Acompañen, lean varias veces y escuchen el audio explicativo. Vamos a estar también acompañando por las clases de refuerzo vía Zoom también a través de la plataforma, como venimos haciendo con las otras materias anteriores. Finalizamos entonces la primera clase de lógica proposicional. Que tengan un buen resto de jornada.